por ahí con el otro grupo surgieron algunas dudas en cuanto al formato de los radianes, porque me decían como que no veían cuál era la ventaja de utilizar grados o radianes. Entonces yo les decía que es que los radianes empiezan a tener ciertos patrones que hace que sea más fácil el análisis. Porque si yo trabajo en grados, pues yo lo que tengo es 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360. Y cuando sigo dando más y más y más vueltas, se van haciendo números más grandes y más grandes y más grandes. Por ejemplo, si a mí me dicen, ubique el ángulo que tiene medida 1000 grados, pues yo tengo que empezar a hacer círculos o empezar a ver por quién es divisible. Tengo que hacer mucho, mucho, mucho trabajo para tratar de ver dónde va 1000 grados. En cambio, en radianes, bueno, aquí por ejemplo 1000 grados, que 1000 grados es complicado tratar de ubicarlo. Bueno, se podría ver que aquí después de 10 vueltas va 900 grados y tratar de empezar a ver, entonces ya a partir de eso, ¿dónde va 1000? Tal vez, pero puede complicarse. En cambio, en radianes, yo lo que tengo es 0 radianes, pi medio radianes, pi, 3 pi medios, 2 pi, y a como sigo avanzando, se empieza a cumplir un patrón que se supone que ya a estas alturas ustedes tuvieron que haber notado ese patrón. Aquí siempre van números impares por pi. Acá siempre van números pares por pi. Y aquí siempre van números impares por pi medios. Siempre. Si ustedes ven aquí es 1 medio por pi, 3 medios por pi, 5 medios por pi, 7 medios por pi, etc. Y siempre vean que va 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Entonces, siempre se van a cumplir esos patrones como tal. Entonces, anteayer con el grupo 18 tenía esa discusión que si a mí me ponen a buscar dónde ubicar, no sé, ¿qué puede ser? 101 pi medios. Bueno, no 101 pi medios. 101 pi tercios. Por ejemplo, que ese número se ve horrible, pero se reduce a ver cuánto es 101 dividido por 3. 101 dividido por 3 es aproximadamente 33,66 periódico. Y bueno, y bajo el pi, ¿verdad? Porque el pi yo tengo que mantenerlo porque toda la circunferencia va con base pi. Entonces, un número como ese 101 sobre 3pi, si yo lo quiero acomodar, lo que hago es que la parte fraccionaria la paso a decimales y solo con ver ese número, yo ya sé que está entre 33,5 y entre 34. Ya con eso es suficiente para ubicarlo. No voy a tener que dar 15 vueltas, 16 vueltas para llegar en algún momento al 33. Basta con ubicar el 33,5 y el 34. Por el patrón que yo les acabo de mencionar, 34 pi está aquí. Y como los círculos vienen en esta dirección, el 33,5 está aquí. Que bueno, yo puedo ver este dato en fracción, ¿verdad? Si yo quisiera. Entonces, sin necesidad de empezar a dar el montón de vueltas, yo sé que 101 tercios pi está en medio de esos dos.
esa es una gran ventaja que tienen los radianes cuando yo empiezo a ver los patrones que siguen. No sé si lo habían notado hasta el momento. Sí, profe, sí lo había notado, pero es como complicado estar viendo los números tantos como ese 34 y 33 y así. Sí, pero vamos a ver, es más fácil en radianes que en grados. En grados se complica todavía más porque yo tengo que poder ver muy bien quién es divisible por quién y tratar de empezar a acomodar, que simplemente buscar el coma 5 más cercano al número que me están dando. O sea, un número como 33,6, ¿entre qué valor coma 5 y qué valor coma 5 está? ¿Por qué? Porque los radianes van de 0,5 pi en 0,5 pi. Entonces se reduce bastante el trabajo. Esa es como la gran ventaja que tienen. Si ustedes vieron la función seno, la función coseno y la función tangente, tienen sus patrones también, que eso como recomendación sería importante que ustedes tengan una ficha con la función seno y las características básicas. Una con coseno y las características básicas e igual con tangente. ¿A qué me refiero con características básicas? Cada una de las funciones siempre interseca al eje X y al eje Y en los mismos tipos de puntos. Entonces, si yo sé eso, me es más fácil dibujarla y me es más fácil entenderla. Las asíntotas en tangentes siempre están en los mismos lugares. Entonces, si yo conozco eso, me es mucho más sencillo para poder responder algunos tipos de preguntas, ¿verdad? Entonces, hay que tener claros esos patrones. ¿Dónde estaban esos patrones? En la microcápsula, ¿verdad? Ahí venían características básicas de cada una de ellas. Ok, hasta ahorita no me han hecho preguntas. No sé si tienen preguntas. Acá un compañero nos está preguntando por una definición de paridad. Yo puedo decir que una función es par o una función es impar. Normalmente, viéndolo de la gráfica es bastante fácil, justamente como tú dices. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función como la función seno, pues yo para poderla dibujar, normalmente lo primero que voy a hacer es colocar por aquí algunos angulitos y colocar el 1 y el menos 1, ¿verdad? Entonces aquí tengo pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi y también negativos. Menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, etcétera, porque es todo R, ¿verdad? Y la función seno viene algo así. Me quedó horrible, pues, porque estoy usando el lapicito. Ok. Lo que pasa justamente como tú dijiste que en la gráfica yo puedo ver que si yo calculo seno de pi medios, yo puedo ver que ese dato es 1. Mientras que si yo calculo seno de menos pi medios, eso me da menos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy evaluando el mismo ángulo, nada más que uno en positivo y el otro es negativo, y lo que están haciendo es que las respuestas son la misma, pero con signo contrario. Entonces, siempre que pase ese comportamiento que, si ustedes ven, es como un espejo del eje Y, pero como que le da vuelta a la gráfica. O sea, si yo lo reflejara con respecto al eje Y, queda muy parecido, pero del otro lado más bien lo tengo que dar vuelta.
Entonces, siempre que se cumpla ese patrón, es porque la función es impar. Entonces, ¿qué es lo que me dice la función? Vean que aquí yo estoy evaluando seno de un ángulo alfa. Y aquí estoy evaluando seno de un ángulo menos alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seno de alfa me está dando 1 y seno de menos alfa me va a estar dando menos 1. Y eso se va a cumplir para cualquier ángulo que yo tome, que me va a dar la misma respuesta, pero con signo contrario. Entonces, ¿qué conclusión se saca de esto? Que seno de alfa es casi lo mismo que seno de menos alfa. Son casi iguales. ¿Cuál es el único detalle? Que le tengo que cambiar el signo. Entonces lo que hacen es que ponen el menos por acá afuera. Y ahí sí yo puedo decir que menos seno de alfa es igual a seno de menos alfa. Entonces, cuando una función es impar, yo puedo llegar y, por así decirlo, entre comillas, le puedo sacar el signo al alfa. Siempre. Eso sí, ¿verdad? O sea, vean que cuando yo tengo una razón trigonométrica, yo no puedo empezar a sacar cosas del argumento porque sí. O sea, yo no puedo sacar factores comunes, yo no puedo sacar exponentes, yo no puedo dividirlo en dos. Siempre tengo que ver el argumento como una única cosa. Pero a mí lo que me está diciendo esta definición es que si yo sé que la función es impar, inmediatamente yo sé que los dos ángulos, o sea, si estoy trabajando con el mismo ángulo, pero con signo contrario, la respuesta va a ser la misma, pero con signo contrario. Entonces, yo siempre puedo sacar ese signo, por así decirlo. En cambio, si la función es par, como la función coseno, porque la función coseno sí es un espejo exacto con respecto al eje Y, no importa si yo pruebo el valor en positivo o el valor en negativo, por ejemplo, pi o menos pi, el resultado es el mismo. Entonces, más bien, en este caso, coseno de alfa es idéntico a coseno de menos alfa. No importa si yo pruebo el ángulo en positivo o el ángulo en negativo, siempre me va a dar el mismo resultado. Esa es la definición de paridad. No sé si te quedó más clara. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, con gusto. Ok, como les decía, en mediación ustedes tienen una ficha como esta para cada una de las funciones trigonométricas, una para seno, una para coseno y una para tangente. Entonces, la idea es que ustedes justamente puedan completar y aquí van a tener toda la información de cada una de ellas. Entonces, mi idea es con ustedes trabajar la función seno. Mañana con el otro grupo voy a trabajar la función coseno. La función tangente les queda a ustedes solitos. Entonces, si yo tengo la función seno de t con tablitas como las que ustedes tuvieron que construir esta semana, uno puede llegar y dibujar la función seno acá. De hecho, hay ciertos patrones que ya ustedes deben de saber que se cumplen. Por ejemplo, la función seno, ¿dónde interseca el eje Y? En cero, ¿verdad? En 0,0, acuérdate que son pares Ujú. ordenados. ¿Y dónde interseca el eje X?
En los pi enteros, digamos. En los pi enteros. Aquí en pi, aquí en 2pi, en 3pi, en 4pi, también en los negativos, en menos pi, en menos 2pi, en menos 3pi, siempre. Entonces ya con eso uno va teniendo una idea de cómo dibujar. Luego, la circunferencia es como que si uno la tomara y la partiera, y eso es lo que me forma la función seno y la función coseno. Entonces son como casi que medios círculos. Por eso es que uno los dibuja cóncavos y convexos. Si yo empiezo a probar valores, yo me doy cuenta, por ejemplo, que cuando yo tengo los pi medios, 3 pi medios, para la función seno siempre me va a dar 1 o menos 1. Entonces, comprobar el pi medios, yo ya sé que me da 1 y casi que ya puedo dibujar. Porque si sé que son medios círculos, van a venir como una curva. Entonces yo ya puedo llegar y dibujar mi función. Igual acá. Yo puedo ir dándome algunos valorcitos, ángulos conocidos. Vean que estos ángulos que están aquí no se los sacan de la manga. Son ángulos que nacen de los triángulos especiales, porque tienen denominador 6, denominador 3 y denominador 4. Eso siempre va a pasar porque los triángulos especiales me ayudan para tener valores exactos. Y esta gráfica sigue hasta más infinito. E igual del lado negativo, yo puedo marcar mis puntitos y con eso dibujar. ¿Ok? La idea es que ustedes puedan hacer esto con las 3 funciones y saber que viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Vean que no son picos, son curvitas suaves, porque vamos a encontrarnos algunas preguntas, por ejemplo, de concavidad y convexidad. Entonces hay que poder ver bien muy el dibujo para saber cuándo es cóncava y cuándo es convexa, por ejemplo. Entonces, las preguntas que se nos hacen en el folleto van a ir como subiendo un poquito de nivel poco a poco. Entonces, para la función seno, ¿quién es el ámbito? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. ¿Y esos valores irían abiertos o cerrados? Cerrado. Cerrados. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando la gráfica. Ahí hay puntos, aunque no estén marcados como tal, pero por ahí pasa. Un punto de intersección con el eje X. ¿Perdón? Pi, 0, por ejemplo, o 0,0 o 2 pi, 0. Entonces yo puedo ver que pi, 0 es un punto. Si a mí me piden un punto, con eso es suficiente. Pero en realidad es cualquier par ordenado que tenga la forma un entero por pi, 0, con k perteneciendo a z, con k entero. Cualquiera de los pares ordenados con esa forma son intersecciones con el eje X para seno. Como vimos antes, la intersección con Y es en 0,0. Entonces, todo ese tipo de cosillas es importante que ustedes las tengan a mano, que las podamos entender, porque las necesitamos. Por ejemplo, si ustedes ojearon ya la práctica que está en la página web, nos pueden preguntar por un punto de intersección con X, pero en un dominio, por ejemplo, de menos 10pi a menos 9pi. Entonces, hay que ubicarse en ese otro dominio
no aquí como lo estamos haciendo de menos pi medios a 2pi, y poder empezar a buscar información allá. ¿Yo qué es lo que hago? Si ustedes vieron, yo normalmente lo que hago es dibujar. Dibujo la función en ese pedacito y de ahí voy sacando la información. No es la única manera de hacerlo. También hay fórmulas, como las que usamos la semana pasada. Yo puedo llegar y, ok, dibujar de 0 a 2pi. Y con base a ese dibujo, empiezo a ver cómo se repite el patrón en cualquier otro intervalo. Puedo empezar a sumar o restar vueltas. Eso también se permite, o sea, sacar la información de 0 a 2pi y a la respuesta que obtuve, empezar o sumarle o restarle vueltas porque el patrón se repite cada vuelta. Entonces también se puede, para que sepan que hay dos maneras posibles de trabajar. Para mí, en lo personal, muy personal, siempre me ha parecido más sencillo con el dibujo. Pero repito, depende de cada uno de ustedes. Ok, entonces, igual si alguno quisiera ver cómo se hace de otra manera, lo podemos ver. Pero tampoco quiero llegar y enseñarles como diferentes métodos y que se vayan a enredar, ¿verdad? Posiblemente si vean videos de algún otro profe o si ustedes son estudiantes de otro profe, puede ser que les haya explicado sumando o restando vueltas algunas cosas, ¿verdad? Ahora, nos preguntan un intervalo donde f es creciente. ¿Cuál sería un intervalito donde la función es creciente? De 0 a pi medios. De 0 a pi medios, exactamente. Recuerden que uno tiene que dibujar flechitas de izquierda a derecha y ver que crezca, y de 0 a pi medios cumple eso. Recuerden que por sugerencia los vamos a poner siempre abiertos. ¿Y cuál sería un intervalo donde es decreciente? De pi a 3 pi medios, puede ser. De pi a 3 pi medios, exactamente. No son las únicas soluciones, eso ustedes tienen que tenerlo ya muy claro, pero son soluciones inmediatas. Ahora, a mí me están preguntando la cantidad de preimágenes de un medio en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Por qué me tienen que dar un intervalo? Porque si a mí me preguntaran la cantidad de x que están a la altura de un medio, hay infinitas. Porque como la gráfica va de R en R y yo hago una línea horizontal en un medio, voy a tener infinitos puntos sobre esa línea, porque como el patrón se repite, si ustedes ven a la altura un medio es esta línea de acá. Entonces, si el patrón se repite, voy a irme encontrando infinitos puntos a esa altura. Pero a mí me están diciendo, ok, no queremos que se complique la vida. Queremos nada más que nos diga la cantidad de x, pero de 0 a 2pi. Entonces, nada más considere. Uy, ya. Ahí. Me están diciendo, nada más considere de 0 a 2pi. Entonces, ¿cuántas preimágenes hay para un medio en ese intervalo? Son dos, ¿no? Son dos. Esta y esta. ¿Ok? Repito, si no hubiese un intervalo, yo tendría que decir que hay infinitas. No sé cuántas, infinitas. ¿Ok? Luego me preguntan la cantidad de preimágenes de menos raíz de 2 sobre 2. Igual de 0 a 2pi.
Entonces, voy a borrar mi línea amarilla, porque ya no me interesa un medio, sino que ahora me interesa la cantidad de x, pero para la y que vale menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2 es esta línea de acá. ¿Cuántas preimágenes tiene? 2. 2. Normalmente, cuando yo estoy trabajando en una vuelta completa de 0 a 2pi, voy a tener siempre pues 2 tipos de soluciones. ¿Por qué? Porque cada pan, o sea, por así decirlo, por cada pancita uno puede ver 2 soluciones. ¿Ok? Luego me preguntan por la imagen de pi cuartos. Entonces, si yo tengo el dibujo a escala, yo puedo ver quién es la imagen de pi cuartos. Como me están pidiendo la imagen, me están dando la x. Y yo puedo ver que va con raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no tuviera la gráfica? Porque si ustedes vieron los ejercicios de práctica, la gráfica no necesariamente me la dan. Ustedes van a tener una gran ventaja y es que ustedes la pueden tener a mano. Pero yo no sé qué tan exacta la van a dibujar o qué tan exacta la van a tener. Entonces, si yo no lo logro ver del dibujo, ¿cuál es otra forma de hallar la imagen de pi cuartos? Lo meto en la calculadora con la función que esté trabajando. Exactamente, es lo más fácil. Entonces, yo sé que yo estoy trabajando la función seno de x igual a y, o f de x igual seno de x, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, voy a cambiar esa y de lugar, que normalmente estamos acostumbrados a verla adelante. O f de x, ¿verdad? Tenemos y igual seno de x. Como a mí me están diciendo la imagen de pi cuartos, a mí me están preguntando la y que va con la x pi cuartos. Entonces basta con sustituir. ¿Ok? Y ya ahí tenemos la solución. Siempre puedo llegar y ayudarme con la calculadora cuando son preguntas de imagen. Entonces, cada vez que a mí me pregunten por una imagen, a como hemos hecho siempre que trabajamos preimágenes e imágenes, basta con sustituir. ¿Ok? Y luego, bueno, imagen de 3 pi cuartos, pues yo puedo hacer lo mismo. La imagen de 3 pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Me parece. Sí, sí es. Sí, ok. Entonces, todo ese tipo de cosillas es importante. Si a mí me pidieran no la cantidad de preimágenes, sino las preimágenes, pues entonces ahí tengo que despejar. Ok, entonces vamos a seguir viendo los ejercicios. Ahora, a mí me están preguntando si la función es biyectiva. Entonces, acá normalmente uno profundiza mucho en esa parte de inyectividad, sobre eyectividad y biyectividad, cuando ustedes tienen que aprender las gráficas de las inversas y el análisis de las gráficas de las inversas. Por cuestión de tiempo, ahorita con esto de la virtualidad, nosotros nos quedamos solamente con las 3 funciones básicas: seno, coseno y tangente. Pero por ahí algunos ya se han topado las funciones inversas. Las personas que han hecho la práctica, de hecho en el primer ejercicio aparece una función inversa. ¿Cuáles son las funciones inversas de seno, coseno y tangente? Arco coseno, bueno, arcoseno, arco coseno y arco tangente. Entonces, como les digo, en el folleto vienen las gráficas de esas funciones.
y explican esas funciones. Por cuestión de virtualidad, nosotros no nos metemos de lleno con esos tipos de funciones. Pero entonces, nada más como para tener una idea de qué son, porque sí las tienen que utilizar para ciertos ejercicios en particular, es importante por lo menos que lo veamos por encimita. Repito, no voy a profundizar, no nos da chance de profundizar, pero sí por lo menos tener una idea de qué es o cómo se trabajan. Entonces, si yo tengo lo que son funciones inversas, recuerden que uno utiliza operaciones inversas cuando quiere despejar. Entonces, si yo tengo una función f con dominio R y codominio de menos 1 a 1, como lo es la función seno, ¿qué pasará si a mí me preguntan cuál es el valor X que va con un medio? Bueno, primero hay infinitos. Si nosotros nos devolvemos a la gráfica, hay infinitos valores X que van con un medio. Pero bueno, si me preguntan en el intervalo de 0 a pi medios. Entonces, yo puedo irme perfectamente a la gráfica y ver que entre 0 y pi medios, entre este y este, el valor que vale un medio es el pi sextos. Eso sí, yo tengo la gráfica. Pero si no la tengo, ¿cómo hago para averiguarla? Acá es lo mismo que me estuvieran pidiendo preimagen. ¿Cuál es la preimagen que va con la y que vale un medio? Entonces yo puedo, igual que antes, o igualar o sustituir. Repito, si me piden una imagen, yo sustituyo. Si me piden una preimagen, más bien yo tengo que igualar. Entonces me va a quedar que un medio es igual a seno de x y yo quiero despejar el x. Entonces, ¿cómo hago para despejar ese x? Pues nuevamente, por ejemplo, si yo tengo una raíz cuadrada, yo lo paso al otro lado como elevado a la 2. Si yo tengo un logaritmo, lo paso al otro lado como una exponencial. Siempre puedo aplicar la inversa pasándola al otro lado, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, para despejar la función seno, yo puedo aplicar la función inversa. ¿Qué es eso? Para la función seno, nosotros vamos a tener arcoseno. Para la función coseno, vamos a tener la función arco-coseno. Y para la función tangente, arco-tangente, que si ustedes ven en su calculadora, son las teclas Shift y ya sea Sen, Cos o Tan. Si ustedes ponen eso, están buscando la inversa. Shift Sen, Shift Cos o Shift Tan. Entonces, la búsqueda de ángulos se nos va a reducir simplemente a un cálculo usando la calcu. Entonces, si yo quiero despejar ese valor X, yo puedo tomar arco seno de un medio para que me dé mi ángulo X. ¿Y cuánto es arcoseno de un medio? La idea es que ustedes lo puedan probar, ¿verdad? Para ver que todo les esté calzando y que realmente les esté dando los datos que son, ¿verdad? Y debería de darles pi sextos.
Entonces, siempre que yo tenga que averiguar una preimagen, lo que voy a hacer es aplicar la función inversa. Esto es importantísimo, creo que en ningún lado se había explicado cómo trabajar ese tipo de cosas. Aunque en la práctica, pues sí salía un ejemplo. Entonces, simplemente, ¿cuándo utilizo yo las inversas? Eso es una pregunta importantísima. La respuesta sería cuando quiero despejar ángulos. Cuando a mí me pidan calcular preimágenes. Nosotros, repito, no vamos a profundizar tantísimo en eso porque no podemos, pero sí en el folleto está toda la teoría que justifica esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, para poder hablar de función inversa, necesito garantizarme un par de conceptos, que igual no voy a meterme mucho de lleno en eso. Para que una función tenga inversa y que esa inversa sea función, tiene que cumplirse dos características, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Que en el cole ustedes veían varias formas para verificar eso. Por ejemplo, en inyectiva, era eso que uno hacía una línea horizontal y si la gráfica tocaba en 2 o más puntos, entonces ya no era inyectiva, tenía que tocar solo en uno. Y sobreyectiva es que el codominio sea igual al ámbito. Inyectiva entonces es una relación de uno en uno. O sea, una X puede tener una única Y y una única Y puede tener una única X. Otra forma de verlo, que es un teorema que nos dice que la función tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente para ser inyectiva. Entonces, si cumplen las dos características, yo puedo decir que sea biyectiva. Entonces, si nos vamos a la pregunta que sacó toda esta discusión a vista, lo que pasa es que a mí me están preguntando en el folleto del curso, justifique si F es biyectiva. Para ser biyectiva, el codominio tiene que ser igual al ámbito. Y además, si yo trazo una línea horizontal, cada valor tiene que relacionarse una única vez. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? ¿La función es biyectiva o no es biyectiva? No es porque no es estrictamente creciente, o sea, va con intervalos. Exactamente, eso es una perfecta justificación. De hecho, hay varias maneras de justificar. Una es esa. No es estrictamente creciente ni decreciente. Ya con eso, ustedes están justificando que no es biyectiva. ¿Cuál sería otra posible justificación? Que el codominio no es igual al ámbito. Exactamente. Porque el codominio era R y el ámbito es de -1 a 1. Profe, una pregunta. Sí. Es que me confundí entonces. Abajo, cuando usted estaba explicando la función inversa, que explicó inyectiva y sobreyectiva, ¿lo inyectiva funciona igual con las biyectivas? No. Biyectiva significa que sea las dos cosas.
que sea Ah, inyectiva y ok. sobreyectiva al mismo tiempo. Ah, ok, me Igual, enredé ahí entonces. sí, como les digo, no nos vamos a meter de lleno, simplemente era poder decir si cumple o no cumple esas características, ¿verdad? Entonces, Entendido, gracias. ok. Después nos hablan, bueno, el periodo, ustedes vieron que el periodo es, por así decirlo, yo siempre lo comparo como con una calca de estas que uno va poniendo en la pared cuando uno pinta y uno tiene como pedacitos de regla y va pegando pedacitos y tal vez tienen un diseño y el diseño se repite y son patrones que uno va pegando a lo largo de la pared. Lo mismo pasa con estas funciones. Es como que si yo tomara un patrón y a la par le vuelvo a pegar ese patrón y a la par le vuelvo a pegar ese patrón. Entonces, el periodo es la medida del patrón, la medida de cada cuánto se va repitiendo la forma. Lo que pasa con la función seno y coseno es que de aquí a aquí tenemos un patrón, porque si ustedes ven, si yo llego y lo zafo y lo pego a la par, pues me vuelve a repetir la misma forma. Y si lo pego atrás, también vuelve a repetir la misma forma. Entonces, el patrón mide 2pi, por lo tanto, el periodo es 2pi. En tangente, más bien el periodo es pi. Cada pi yo puedo dibujar la misma forma. Ahora, si a mí me preguntan un intervalo donde la gráfica es convexa, si yo no tengo la gráfica, es un poco complicado poder saber dónde es convexa. Por eso es importante que ustedes, no es que ustedes tengan que dibujar de la nada la función, pero si ustedes tienen una idea de cómo es y a cómo la van utilizando, la van memorizando, es bastante fácil contestar este tipo de preguntas, porque entonces si yo me sé la gráfica, buscar un intervalito donde sea convexa ya deja de ser tan difícil. ¿Dónde sería un pedacito donde es convexa? ¿Qué significaba convexa? Puede ser de menos pi medios a 0. De menos pi medios a 0, exactamente. ¿Por qué? Porque convexa es que venga con esta forma o media parábola, ¿verdad? No tiene que ser la parábola completa. Entonces, sí, si yo agarro, por ejemplo, de menos 1/2 a 0 y yo dibujo una línea que une esos dos puntitos, me queda por encima de la línea verde. Entonces, yo siempre lo que busco es que me queden líneas por encima. Entonces, sí, de menos pi medios a 0. Y recordar que cóncava o convexa siempre van abiertos. Ahí. De menos pi medios a 0. ¿Y cuál sería un pedacito cóncavo? De 0 a pi medios. De 0 a pi medios exactamente, porque si yo me ubico en 0 y en pi medios y yo hago la línea, me queda por debajo. Entonces, vean también que estos son tipos de preguntas como los del primer parcial de lectura de gráficas, siempre y cuando ustedes sepan cómo se comporta la gráfica, ¿verdad? Por eso les digo, convenientemente ustedes pueden tener fichas con cada una de las funciones. Eso sí, nos pueden preguntar información en otros intervalos. Por ejemplo, me pueden decir una pregunta como, diga un intervalo donde la gráfica es cóncava en el intervalo o condominio, no sé, por ejemplo, de menos 9pi
a menos 7pi. ¿Cómo harían ustedes eso? Que es justamente preguntas como las que venían en la página web, ¿verdad? Ahí ya sube de nivel porque ya no estoy de 0 a 2pi. Me corrieron el dominio a menos 9pi, menos 7pi. ¿Cómo hago para ver dónde es cóncava ahí? Y profe, como se va repitiendo, entonces por ahí uno lo va sacando, pero es que ocupo ver la gráfica. Ok, ahí tenemos la gráfica. Ok, entonces. Ok, entonces es de impar a par. Ajá. Y lo que me piden es cóncava. Bueno, cualquiera de los dos, cóncava o convexa, sí. Ok, sería como de 7 pi. De 7 pi a 8 pi es cóncava. Ok, vean lo que está haciendo No el es convexa. compañero. El compañero está pensando, bueno, de menos 9pi a menos 7pi, ¿verdad? Entonces, vean que aquí yo tengo un dato impar, par e impar. Entonces, yo puedo empezar justamente con patrones de par, impar y par. Ay, ya que borré todo ahí. Si yo logro ver esos patrones, me es fácil para dibujar en cualquier dominio. Si yo tengo aquí menos 9pi, menos 8pi y menos 7pi. Vean que el compañero vio que, bueno, la función seno siempre interseca al eje X en los pi enteros. Entonces, eso quiere decir que la gráfica va a pasar por aquí y por aquí. Ahora, él está tratando de ver dónde va la pancita, ¿verdad? Si va para arriba o va para abajo. Me parece que es justamente eso lo que estás intentando hacer. Ajá. Entonces, vean que justamente con par e impar uno logra ver eso. Porque, por ejemplo, aquí está, aquí está 0pi. Va para arriba la pancita hasta llegar a pi. Luego, la pancita entre pi y 2pi es una pancita que está por debajo. Entonces, entre par e impar, la pancita queda por arriba. Y entre impar y par, la pancita queda por debajo. Entonces, de par a impar, la pancita queda por arriba. De par a impar, la pancita queda por arriba. Entonces, esta otra va a quedar por debajo. Y yo ya puedo decir dónde es cóncava. Sería cóncava, por ejemplo, de menos 8pi a menos 7pi. Ok. ¿Vieron el gran esfuerzo que hizo el compañero? Ahora, les comento. Y esta parte es como una ayuda que yo siempre les doy. Uno puede ayudarse con la calculadora para graficar. La calculadora tiene un modo tabla que me ayuda a graficar. Entonces, si ustedes tienen la calcu gris, es en modo 7. Y si tienen la calcu negra, es en menú. ¿No? ¿Cómo es? No es menú, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? ¿O si es menú? ¿Alguno de Si es ustedes tiene? menú, sí. Ok. Y tienen que bajar, creo que es hasta el 9, que le sale tabla.
Si ustedes bajan, les aparece tabla, entonces le dan ahí. Me parece que es en el 9. Entonces, con la calcu, a ustedes les va a decir, ok, ¿quién es f de x? Entonces uno puede poner que f de x es seno de x. Les pide un valor de inicio. Y si a mí me están diciendo que mi dominio es de menos 9pi a menos 7pi, yo perfectamente puedo decirle que empiece en menos 9pi. Me pide un valor de final. Le puedo decir que termine en menos 7pi. Me pide un step de cuánto en cuánto quiero yo que vaya. Normalmente, la función seno, coseno y tangente va a ir de pi medios en pi medios. Y donde yo le doy igual, si ustedes tienen la calcu gris, ya les va a tirar una tabla. Y si tienen la calcu negra, les va a decir que tienen la opción de meter otra función. Nada más le vuelven a dar igual y ya les va a tirar la tabla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les debería de tirar y en teoría lo deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Porque si no, luego no, o sea, cuesta como hacerlo si no tienen la instrucción. Pero ¿qué era lo primero que ponía? Eso sí no lo escuché. Lo primero. Mode 7, Ajá, mode 7 y después. ya les tira el espacio de f de x, Ajá, ¿y ahí qué pongo? toda esta columna. Seno de x, start en menos 9pi, end en menos 7pi y step de pi medios en pi medios. No, es que me pide que ponga algo en la fx igual. Ah, Sí, pongo seno x. exactamente, lo vas Ah, rellenando con toda esta columna. Entonces, les debería de tirar una tablita donde tienen valores X, valores Y. Los valores X les van a dar con un montón de decimales porque recuerden que estamos usando pi, pero ya ustedes saben que empezaron en menos 9pi, luego aquí iría menos 8,5, que eso es menos 17 pi medios, luego menos 8pi, y ahí sigue, ¿verdad? Entonces van a ver que en el menos 9pi les debe de dar 0, que en el menos 17 pi medios les tiene que dar menos 1, y que en el menos 8 pi les tiene que dar 0, luego en el siguiente les da 1 y en el siguiente les da 0. Entonces, esa es otra forma de dibujar, porque si yo sé que en menos 9 pi da 0, en el otro da menos 1, en el otro da menos 8 pi, en el otro da 1 y en el otro da menos 7 pi, yo ya la puedo dibujar libremente sin tener que empezar a buscar patrones y yo ya ahí puedo ver dónde es cóncava y dónde es convexa. Entonces, con la calcu me puedo ayudar para dibujar en dominios diferentes. ¿Qué cambia? Que f de x va a depender de la función que me estén dando. El start y el end van a depender del dominio que me estén dando. Pero entonces con esos valorcitos, pues siempre puedo dibujar cada uno de estos, son pares ordenados. Entonces, obviamente, ustedes deciden cómo lo quieren hacer, si se ayudan con la calcu o lo hacen directamente por patrones como lo hicimos al inicio. ¿Ok? No sé, chicos, con esta parte si hay dudas, preguntas, comentarios. No, profe.
Otra pregunta que nos hacían era por un punto mínimo relativo. Chicos, de la gráfica, ¿quién sería un punto mínimo relativo? Menos raíz de 2 sobre 2. No. ¿Qué significa un punto mínimo relativo? De que no sea el mínimo de la gráfica en el ámbito, o sea, que no sea -1. O, Primero, bueno, te piden punto. Punto es para ordenado. ok. Y luego, Sí, bueno, acá en esta gráfica no es, o sea, ahí hay un detalle y es que, o puedo decir que no hay absoluto porque de hecho hay infinitos puntos a la misma altura, por eso se habla de relativo. Porque no hay un único punto que le gane a todos los demás. Yo lo que tengo es un montón de puntos a la misma altura y por eso puedo decir que todos esos puntos son mínimos relativos. ok, perfecto. Entonces, Sí, eso sí se estiló bien. ¿quién sería un punto mínimo relativo? Y podríamos decir de 3 raíz de 2 sobre 2. No, 3pi sobre 2 sobre y coma menos y 1. Exactamente, este y este, ¿verdad? Ese puntito de ahí es un mínimo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque recuerden que la gráfica se repite, entonces aquí hay otro y luego de una vuelta va a haber otro y va a haber otro. Hay infinitos puntos mínimos relativos, pero entonces uno de ellos sería 3pi medios, coma menos 1. Ok. Entonces, ¿qué es el cuidado que hay que tener? Vean que todas estas preguntas las hicimos en el intervalo de 0 a 2pi. A nosotros nos pueden preguntar en otros intervalos. Esa es como la diferencia, que pueden ser preguntas en el intervalo base, en una vuelta completa de 0 a 2pi, pero pueden hacer las mismas preguntas en cualquier intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saber cómo dibujar en otros intervalos y se contesta exactamente igual, ¿verdad? Y ahora, lo último que les traía era este ejercicio, que este ejercicio está en mediación y es justamente lo que les estoy diciendo. Yo tengo aquí la función f de x igual coseno de x y me empiezan a preguntar varias cosas. Vean que a mí no me están dando la gráfica. Yo, por así decirlo, tengo que tener una idea de cómo es o tener mi ficha cerca para saber cómo dibujar. Entonces, si a mí me preguntan por el ámbito de f de x igual coseno de x que tiene dominio R, ¿quién sería el ámbito? ¿Cuál es el ámbito para coseno? De -1 a 1. Exactamente. Luego, un punto de intersección de la gráfica con el eje X en el intervalo de 3pi a 4pi. Si uno quiere, puede dibujar, pero no hace falta. Porque ¿cómo son las intersecciones con el eje X para coseno? ¿Cuál es el patrón que sigue? Según la ficha que ustedes ya deben de tener con base a la microcápsula. ¿En qué tipo de puntos interseca el eje X la función coseno? O si quieren, hacen el dibujo.
cada pi medios. En los impares por pi medios. Ahí hay que tener cuidado cuando uno dice cada pi medios, porque bueno, yo sé que sí saben, pero por ejemplo un pi medios podría ser 2 por pi medios y 2 por pi medios ya me da un pi y ese no me funciona. Siempre es impares por pi medios. Entonces, si yo sé eso y me están dando el intervalo de 3 a 4, ¿cuál sería el impar por pi medios que está entre 3 y 4? 7 pi medios. 7 pi medios. Vean que entre 3 y 4 está el 3,5. Entonces, 3,5 pi es 7 pi medios directamente. Entonces, ¿quién es una intersección sin necesidad de hacer la gráfica, sin necesidad de hacer mucho cálculo? El 0,5 que esté justamente en medio de ese dominio, que sería 7 pi medios, 0,0. Entonces, normalmente si yo logro manejar bien eso de los intervalos, esto de los patrones, hay preguntas que se hacen más directas. Si yo quiero, pude haber dibujado y ver cuándo la y me daba 0, ¿verdad? Ver cuál era ese punto. En la C me preguntan la monotonía de menos 2pi a menos pi. Entonces, ya ahí yo siento que sí, tal vez sea importante dibujar, porque monotonía cuesta aprenderse de memoria el patrón. Entonces, si yo quiero dibujar la función coseno, yo sé que la función coseno empieza aquí, y ya con ese puntito casi que ya la puedo dibujar toda. La función coseno viene algo así. Yo sé que aquí tengo 0, aquí estaría menos pi medios, aquí estaría menos pi, aquí estaría menos 3 pi medios, acá estaría menos 2 pi. Entonces, si me están preguntando la monotonía entre menos 2 pi y menos pi, ¿cuál sería? ¿Qué significaba monotonía? Creciente. Puede ser creciente, decreciente o constante. Entonces, si nos ubicamos en el dibujo entre menos 2 pi y menos pi, ¿qué pasa con la gráfica? Es decreciente. Es decreciente. Entonces, Está vean bien, que está el otro. sí, ahí hay que tener cuidado con el signo, ¿verdad? Acá es muy importante que ustedes vean justamente en el dominio que les están dando. Ahí va decreciendo. O estrictamente decreciente también se pudo haber puesto. Luego a mí me preguntan la imagen de 7 pi medios. ¿Cómo dijimos que se calcula la imagen? Se sustituía. Se sustituye. Entonces tenemos coseno, ¿verdad? Que es nuestra función de 7 pi sextos. ¿Y cuánto da eso? 0. No, porque no es un medio. Entonces, menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Y directamente, vean que no hizo falta que hiciéramos mayor cosa. Directamente, cuando a mí me piden imagen, sustituyo. Y ya sé que es ese resultado. De hecho, lo puedo sacar con la cálculo, que es menos raíz de 3 sobre 2. Luego, el periodo de f. ¿Cuál es el periodo de la función coseno? 2pi. Ajá. Y luego, la última pregunta es el punto mínimo absoluto. Aquí nuevamente, o sea, está ese boom que si yo considero toda la gráfica, yo lo que voy a tener es infinitos relativos. Como aquí me están diciendo, ok, considere la función, pero solamente de 0 a 2pi,
2pi está aquí. Entonces, diga quién es el punto mínimo absoluto, porque usted nada más va a considerar de aquí a aquí. ¿Quién es ese puntito mínimo absoluto para ese intervalo? Pi. Pi menos 1. Pi, menos 1. Recuerden que hay que dar el par ordenado. Sería pi en x, porque yo sé que aquí va 0, pi, 2pi, y menos 1. Pi, menos 1. Estos son el tipo de preguntas que normalmente trabajamos cuando vemos funciones trigonométricas. Repito, si ustedes se ponen a ver todo el folleto, van a encontrarse más materia, porque normalmente se ve más materia. Vemos las funciones de las recíprocas, vemos las gráficas de las inversas y se profundiza más. Para cursos venideros, lo más importante es que ustedes aprendan a manejar las básicas. Por eso les decidimos dar prioridad. Entonces, yo sé que aunque vamos a ver menos contenidos que otros semestres, por lo menos para cursos venideros, con esto ustedes van a tener suficiente. O sea, es como lo que van a utilizar más directamente. Sí es muy importante que aprendan bien las 3 básicas, la gráfica de la función seno, la gráfica de la función coseno, la gráfica de la función tangente, que las sepan leer y que sepan las características básicas, chicos. Pero normalmente son este tipo de preguntas las que se trabajan. Si ustedes ven la práctica que está en la página web, son este tipo de preguntas justamente las que se trabajan.